Señores, en las palabras del presidente, ayer cuando él habló de que hay que prepararse para el futuro con la escasez de alimentos porque habrá más habitantes en el mundo, mayor consumo por mayor cantidad, pero mayor consumo porque habrá un sector de la población que tendrá paradójicamente más poder adquisitivo. También habló de una baja en la producción, pero nosotros queremos añadirle dos sugerencias que nos han hecho algunos televidentes. Una es el aumento de la población en República Dominicana con el hermano país. Pero otro es que necesitando un aumento de 80% de producción de comida, vamos a tener un 40% de disminución en agua en el mundo. Sí. De manera que todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Yo espero que haya algún mecanismo compensatorio, como el hecho de que el deshielo va a producir más agua también en estos países. No, hay algo, bueno, eso sería una catástrofe, doctor. Además hay que tomar en cuenta, como dicen, la población crece, pero la tierra no. Bien. Y la tierra es lo fundamental para la producción de alimentos. Sí, pero aprobamos el aborto y todo el que nace, yo decido eliminarlo. Yo que estoy vivo. ¿Sabe que una persona que... Los que vengan, que resuelvan su problema, pero nosotros eliminamos. Una vez una persona de una religión que no es la católica ni la cristiana, me habló de que hay mecanismos naturales de control de la natalidad, como por ejemplo los tsunamis, los volcanes y cosas así. Sí, pero eso es una eventualidad. También hay, por otro lado, científicos ricos que investigan para que la gente viva más. Por ejemplo, en el año 50, en que el promedio de vida era 54 años, hoy quien os habla anda vivo con 74. Así o sea, ya pasó el tiempo en el que decían que el que vivía más de 60 años vivía de ñapa. Es de ñapa. Es una extensión que te están dando. Señores, Machi y yo tenemos un problema y es que se está discutiendo el pacto eléctrico y no nos han invitado. Lo están discutiendo que ningún consumidor los generadores, están discutiéndolo el gobierno, están discutiéndolo todos los combustibles, sí. Pero en los consumidores no tenemos acuerdo. Pero ahí está diciendo el CONEP que incluso que hay que ponerle al usuario la carga de la luz que se consume en la calle. Yo le he pedido de favor, casi de rodillas, que no me da vergüenza hacerlo, a un grupo que venía aquí en las elecciones a darle una manito a Hipólito, pero se me desaparecieron. Ellos venían a darle una manito a Hipólito Mejía, pero le falló la cosa. Se me desaparecieron. Me falta un faculto ahí. Sí, pero viene el hombre de Intec. Señores, Fernando Peña y Edwin Croes. Edwin va a decir, yo no he venido porque no me han invitado, pero él sabe bien que nosotros dejamos eso así y vamos a hablar del pacto eléctrico. ¿Cuál debe ser una agenda del pacto? Y si de verdad los problemas de energía en República Dominicana, un pacto lo deben de resolver, o realmente voluntad política. ¿Cuáles son los factores que inciden en que el ciudadano reciba energía a un precio razonable y que le produzca al generador el costo suficientemente rentable para que pueda cubrir la conversión de combustible en energía, que eso es todo, ¿eh? Cómo convertir el combustible que puede ser gasoil, fuel oil, carbón, el gas natural y lo que ahora todo el mundo quiere es la energía no alternativa, que es cara la instalación, pero es muy barata después que se instala. Vamos a dejar que Fernando y Edwin nos hablen de vamos a comenzar, si realmente ustedes están esperanzados en que un supuesto pacto nos ayude a resolver un problema. Fernando. Lo primero,
de que Revista 110 es el principal testigo en el país, el principal ejemplo de que perseverando en las cosas que tienen sentido se puede llegar a buen punto. Porque hace casi 2 años este programa fue el vehículo a través del cual anunciamos desde el Observatorio de Políticas Públicas una propuesta de pacto surgida de una discusión en profundidad, rigurosa, académica, desarrollada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo junto al Foro Social Alternativo, el Consejo de la Unidad Sindical y la Fundación por la Defensa de los Derechos del Consumidor, Fundecom. Y esa propuesta que partía esta misma que está acá, que fue entregada por 2 rectores de la UAS al gobierno y al país. En el caso de Mateo Aquino Febrillé en el Consejo Económico y Social y en el caso de Iván Grullón, nuestro rector actual, en el Palacio Nacional, en manos del ministro Gustavo Montalvo, que es precisamente el eje fundamental desde el punto de vista del Poder Ejecutivo en la discusión del pacto. Desde entonces se anunció y se retrasó el proceso de su discusión precisamente por los manejos de poder que implica la discusión de un tema como el eléctrico, que envuelve una cuestión fundamental y nerviosa para la economía dominicana. Pero esa propuesta se construyó y apenas se lanzó la discusión del pacto, a pesar de todo eso, en una actitud bastante exclusionista en el decreto que lo convocó, aislando sectores y personas que debieron ser incorporados a ese proceso. Fíjese que usted comienza hablando de combustible, por ejemplo, al hablar de esto, y no es casual, es correcto. Ocurre que los sectores que tienen que ver con el problema del combustible no están formalmente convocados a la discusión del pacto. No están convocados, lo cual es un contrasentido. Y débilmente tomados en cuenta, por ejemplo, los sectores que tienen que ver con la discusión y el tema del medio ambiente, más allá de algunos organismos de gobierno. Sin embargo, nosotros pensamos que el país, que no debería tener que sentarse a hacer un pacto para cumplir la ley, porque se supone que el principal pacto es la Constitución de la República y las leyes que de ella se derivan, está pautado. Aún así, nosotros decimos, es posible que haya un acuerdo de nación para afrontar este problema, pero tiene que afrontarse con transparencia. Y para ser transparente, lo primero que hay que estar dispuesto a que desde el Estado, desde el gobierno, se sea lo suficientemente responsable para, apostando a la transparencia, poner en manos de la sociedad todo el instrumental que se necesita y toda la información que se necesita para poder desarrollar una discusión que permita que el país adopte políticas que lo garanticen. Usted preguntó, ¿cómo discutir esto? Nosotros hicimos desde nuestra propuesta, y ahora se ha adoptado en el Consejo Económico y Social y en el organismo creado para organizar el pacto, una decisión en la misma dirección de discutir el tema eléctrico partiendo de los ejes en que esté estructurado: la generación, la transmisión, la distribución, la tarifa y los contratos, el consumo y el marco legal. Nosotros quisiéramos que se hubiese discutido el tema combustible y el tema medio ambiente también en mesas, pero se identificaron fundamentalmente como ejes transversales de la discusión. Y frente a eso, hemos hecho una serie de propuestas que son fundamentales. Yo les voy a decir que es posible hacerlo, y hemos estado en un proceso de discusión con todos los sectores, a tal punto que por primera vez, desde el esfuerzo desarrollado por la UAS y el Observatorio de Políticas Públicas, se ha podido, y las organizaciones que hicieron la jornada hace casi 2 años, construir un espacio de construcción de propuestas y de búsqueda de consenso que ha logrado integrar a todo el sector social que forma parte del CES y más allá del CES, al movimiento sindical a través de la central, de la Confederación de Organizaciones de la Unidad Sindical, el CENUS, que ha logrado incorporar a los comerciantes detallistas,
a organizaciones empresariales, como el caso de la Asociación de Empresarios de Herrera, como la Fundación de Asociaciones Industriales, a organizaciones de la sociedad, como el caso del el Consejo Evangélico Dominicano, el CODUE, y una cantidad Alianza ONG. Alianza ONG, Fundación GEMA, grupos especializados Consumidores. en los consumidores, Fundecon. Eso desde el punto de vista político está bien. Y yo creo que debe estar hasta las hijas de María, de todas las iglesias, y pueden estar los chiriperos en la calle. Pero, Edwin, yo lo que quiero saber es, ya en ese consejo, en ese diálogo ya ensamblado, ¿qué es lo que se debe proponer para solucionar sencillamente el problema de que yo estoy cansado que a mí me digan que el robo que yo hago de la luz es lo que está produciendo la crisis? Y el gobierno está cansado de que le digan que es el subsidio a los pobres. Y los generadores están cansados de que les digan que el gobierno lo que quiere es que los ricos lo financien. Y la gente de Danilo está preocupado porque al salir del poder le van a decir que sobrevaluaron las plantas de carbón. Entonces, lo que vivimos es como en dónde está la Colorada, aquella cosa que hacía el hombre del Parque Enriquillo. Realmente, ¿qué planteamiento hay que no sea llenar eso del país entero y que realmente el consumidor esté representado por un sector representativo, no por todos los sectores? Yo uso palabras con menos sílabas que Fernando. Me gusta estar más aterrizado a la realidad. Él no aterriza. Sí, él aterriza, pero para coger combustible y despegar otra vez. Mira, la cosa es tan seria y mundana que la organización que presentó la primera propuesta, primero que todo el mundo, de pacto eléctrico, fuimos excluidos. Y siendo ustedes los primeros que plantearon una propuesta, lo excluyen. Los únicos que han planteado una propuesta completa de pacto. Pero lo gracioso no es ese, sino que nosotros tenemos evidencia de que en la primera versión del decreto del presidente, tal como nos lo había prometido el ministro Montalvo, estábamos ahí. Cuando el Consejo Económico y Social, cuando el presidente manda el borrador de decreto al Consejo Económico y Social, nosotros estamos ahí. Ahora, en la versión que sale hacia Palacio del decreto, los nombres de nosotros tienen unas pequeñas signos de interrogación. Y finalmente el decreto sale sin nuestro nombre. Pero de todas formas, como los sectores sociales habían reconocido en nosotros, los que realmente habíamos trabajado en eso, nos pidieron que fuéramos sus representantes en la discusión. En el Seguro, CTA. eso es lo que digo. Entonces, por eso que estamos en el CTA, en el Comité Técnico de Apoyo. Ahora bien, con respecto a tu pregunta muy atinada, ¿dónde está el problema? Una de las innovaciones de nuestro estudio fue que, contrario a lo que pensaba la mayoría de la gente debido a la propaganda oficial, habíamos diagnosticado que la mayor parte del sector eléctrico dominicano es, sorpresa, estatal. El 75% aproximadamente, porque ahí estamos sumando peras con manzanas, el 75% más o menos del sector eléctrico es estatal. Sí, Es porque decir, el sector privado tiene socios estatales también. Correcto. Sí. Y al revés, el sector estatal tiene socios privados. Sí. El problema es, la importante conclusión que nosotros sacamos de eso es que el 75% del problema es estatal. Entonces la solución es el Estado que la tiene. Sin que el Estado solucione los problemas de su intervención en el sector eléctrico, los haga coherente, los haga eficiente, pues no va a haber solución alguna, con o sin inversión privada. Y el tema favorito de Machi, que son los contratos. Oye, en la vista pública de la ley, en el acta de las vistas públicas que no fueron públicas sino muy privadas,
de la última reforma de la ley eléctrica, leí que Minú Tavares dijo algo realmente lapidario. Machi, los contratos no se firman solos. Es decir, tiene que haber dos. Es decir, cuando el gobierno critica los contratos, dice que porque esos son, además de que ya no tiene sentido que hablemos de contratos, es decir, eso se vence en 11 meses, en 12 meses creo que se ven, en 13 meses, Los que quedan. Los que quedan. Sí, pero lo que tú estás tratando es no debe ser pasado por alto tan rápido, Edwin. Mira, cuando aquí se habló de los contratos que van a vencer y que han sido víctimas de la satanización porque aquí hay plantas que están cobrando sin prenderse. Recuerda lo que tú estás diciendo, que esos contratos de plantas de gasoil se firmaron con 2 firmas. El gobierno en ese momento aceptó que sea de gasoil. Hoy no puede quejarse de otra cosa. Correcto. Eso es lo que tú estás diciendo, es así. Se necesita, para un matrimonio se necesitan 2 y para un contrato también. Y también estoy diciendo que concentrarse en el tema de los contratos, en cierta forma, es una pérdida de tiempo. Lo que hay que concentrarse es en qué es lo que queremos. Pero en el 75%, Edwin, si mañana viene un decreto y te dice, Edwin Croes, administrador general del Emporio, y que está apoyado por el foro, ¿cómo se llama El observatorio. por el observatorio, con apoyo de eso. Me da la impresión entonces, si el Estado tiene un 75, que tú no vas a implementar nada con esa estructura eléctrica de aquí. Lo bonito de mi caso es que yo tengo en mi currículum que fui el único, por delegación de César Sánchez, que ha logrado que la Edesur y Edenorte declaren beneficios en el 2004. Nadie más lo ha logrado. Ni antes Unión Fenosa, ni después. ¿Y cómo tan rápido después de capitalización ustedes tuvieron beneficios? Tan rápidamente. Yo a veces también me hago esa pregunta. Porque hicimos las cosas que había que hacer. Porque yo soy pobre y tengo la misma jipeta de aquella vez. Y César Sánchez está buscando trabajo también. Por eso. Y lo de ahora no. Los de antes y los de ahora son todos multimillonarios. Por eso, fundamentalmente. Pero además... Nosotros no votamos a los empleados que había entrenado Unión Fenosa para meter compañeritos del partido, para lo cual César Sánchez y yo nos tiramos arriba a Hipólito Mejía y a gente como Yanilda Vázquez que está esperando ahí para venir aquí. Es decir, el partido nos cayó arriba porque no abrimos plazas masivas en las sedes. Porque nosotros dijimos que no, que eso era... ¿Qué función tú tenías con César? Yo era su asesor económico y financiero en la CD y él me delegó como para administrar Edenorte y Edesur cuando fue comprada. Entonces, ¿por qué no calcaron ese modelo si fue tan exitoso? Porque porque había que crear empleados para ese grupo para los compañeros y había que, a las pymes de los compañeritos había que darle la subcontrata. ¿Y ese también fue el grupo del Pacto de Madrid? El que lo tomó, sí, del Acuerdo de Madrid. ¿Ese fue el Acuerdo de Madrid? Edwin. Sí, el del 2000. Sí. Machi. Edwin, hay un problema que yo parece que estoy confundido cronológicamente. Las sedes todas eran del sector privado, ¿o no? Eran mixtas. Bueno, todo es mixto. Después de la capitalización. No, no. Después de la Corrientes no es mixto. un momento. Después de la capitalización, todo es mixto. No, Ajá. no, los IPP no son mixtos. Y- CEPEM no es mixto, es decir, el 70% de la energía eléctrica no Y es las mixta. 3 sedes no eran Las tres privadas. sedes eran mixtas. Las 3 sedes, con 50%. Fenota y del Este. Sí, 50%, precisa, mira qué belleza. Nosotros hacíamos esa pregunta en Como toda es nuestra jornada Jaina. científica y ese era el error, por eso fue que nosotros fuimos innovadores en ese sentido. 50% privado, 49% estatal y lo que siempre se le olvida a la gente, 1% de los empleados de la CDE.
Es decir, todavía hoy las sedes no son estatales, Bien. son mixtas, Ok. 99% estatal y 1% de los Yo creo que el empleados. televidente puede estar agobiado de estar oyendo lo mismo. Hay otro detalle, doctor. Las EDES sigue siendo deficitaria porque el trabajo administrativo en los cobros no se ha hecho nunca. Nunca se ha hecho. Y siempre alegan, que hay un 30% de robo. ¿Cuándo fueron, como tú dices, reflotadas? Espérate, porque aquí hay que establecer un vínculo muy importante y darle tributo a quien merece tributo. Todo lo que tú estás diciendo es verdad, excepto 2003-2004. 2003, porque desde que se compraron hasta, acuérdate, agosto de 2004. Ahora bien, ¿quién entró de agosto a diciembre de 2004? Alguien muy especial, Bichara. Y Bichara continuó el trabajo de nosotros para que el 2004 terminara en azul de sur. Pero eso les valió una reprimenda de Radamés Segura y mandar a hacer 4 auditorías, 4, para ver si era verdad. Y él terminó perdiendo el trabajo. Cuando estaba en Edesur. Bichara. Bien, hay una pregunta. Nosotros no venimos a hablar aquí de lo que pudo haber sido y no fue. Tenemos tiempo ahora y no dejarlo para el último minuto y hacer esta pregunta. Señores, díganos, a juicio de ustedes, cuál debe de ser la agenda a discutir en el pacto y cuáles son, además de los puntos que es la agenda, los actores que deben de estar discutiendo con poder suficiente y no llenar eso de todas las organizaciones populares y de la ONG del mundo, porque a lo mejor eso es lo que quiere el gobierno para diluir. Dice, es que teníamos al pueblo entero. ¿Qué es lo que debe discutirse y quiénes deben discutirlo? Adelante, Fernando. Doctor, no se trata de llenar ningún espacio ni el Estadio Quisqueya, pero este no es un problema nada más de especialistas, eléctricos o ingenieros. Este es un problema del país. Y el país como tal debe discutirlo porque todo el mundo puede hablar. ¿Pero tú quieres un plebiscito? Oye, escúcheme. La persona, cuando nosotros llegamos a este canal, y yo le voy a dar la respuesta de manera muy concreta. Cuando nosotros llegamos a este canal, una empleada de esta planta nos dijo que en 2 cuartitos, solo con un aire en su casa, no le ha valido reclamaciones, porque paga 10,000 pesos de vivienda y 6,000 de luz. Y no le ha valido reclamo. Eso es desproporcionado. Esa persona tiene derecho a hablar de energía, por lo menos de que la están estafando. Entonces, por tanto, este es un problema de la nación. Mire, de manera muy concreta. Nosotros decimos, en el tema generación, vamos a coger por la escalera, nosotros planteamos que aquí hay que, como dice incluso el gobierno, hay que cambiar la matriz, hay que modificarla para garantizar otro tipo de generación eléctrica, más económica y que permita que el país pueda desarrollarse y economizar una fortuna que se invierte en eso. Y para eso, nosotros decimos, se necesita efectivamente un plan de expansión, no acciones tipo Catalina lo loco, tipo ciclo combinado sin tomar en cuenta cuál es la planeación de la demanda y las necesidades y la urgencia, sin resolver y afrontar el tema combustible. Un plan de expansión a costo mínimo, como dicen los especialistas, y que tiene que ser discutido en el pacto. Y que si no es posible terminarlo en 2 meses, por lo menos que haya una fecha fija que permita volver a que el pacto lo discuta. Fernando, Edwin, y esa esperanza que cada vez que el presidente habla y uno piensa que esas 2 plantas van a resolver el problema, ¿lo va a resolver? Ahí voy, no lo van a resolver. Eso es. Y lo hemos planteado y lo vamos a discutir, pero no porque no se necesiten esas 2, no. Pero no es que no lo van a resolver. Es que esas no lo pueden resolver por una razón elemental. Aquí hay un déficit de energía que se acumula, que ellos mismos lo sitúan en 50 megas al año. Aquí hay un déficit acumulado de energía de más de 1,000 megas. Si usted suma todo eso en lo que está proyectado Catalina, sumándole lo que se va a acumular, no da. En eso yo no soy tan radical como Fernando. Si yo entiendo que no soy tan radical como Fernando.
yo entiendo que si bien es cierto no va a resolver el problema de una forma integral. Bueno, pero si se necesitan 1000 y lo que viene es 600, tenemos problemas. Recorre un largo camino para resolverlo. Y mientras tanto las otras se deterioran también, las existentes. No, se hacen más baratas, pero siguen ahí. Pero la pregunta del doctor ha sido si esa lo resuelve. Sí. Y yo dije que no es que no haya que hacer planta. Dije, no lo resuelve, pero se necesita más generación. La agenda, Edwin. Sin esas dos plantas, es decir, esas dos plantas hay que hacerlas, de carbón, de gas natural, nuclear, de lo que sea, pero hay que hacerlas. ¿Cuántos megas? Bueno, es decir, Los 600. Bueno, que 2 de 300. ya está diseñada para 700. Ya. Pero se necesitan 1500. Todos los diagnósticos indican que se necesitan 1500 para tener el equivalente de la planta, porque Sí, pero tú tienes que decirme, si Fernando dice 1500 y tú dices 750, pero tú no estás de acuerdo con él, ¿cuál es tu propuesta? Porque me da la impresión de que tú tienes una posición diferente. No. Es que el impacto de esa planta en el mercado spot, que es el mercado futuro de precios, es Positivo. muy positivo, porque baja el precio de futuro. ¿Cuál es la proyección? Lo bajará como entre 10 y 11 centavos de dólar, dependiendo del precio del carbón y dependiendo de las otras plantas que estén compitiendo, porque de todas formas es un promedio. Ahí entran las hidroeléctricas que tengan excedente, ahí entran las de gas natural que tengan excedente, y de las de gas natural las que tienen diferentes precios. Averigüe por qué dejaron de enviarle factura a los clientes. Por el roboducto de los funcionarios públicos, pero que esa es otra historia. Es decir, nosotros estamos en generación. Es decir, los funcionarios públicos tienen aquí un robo organizado monumental, equivalente a 600 millones de dólares al año. Nosotros lo hemos calculado. Es decir, las distribuidoras paralelas y todo lo que está relacionado a las pérdidas de electricidad genera un negocio equivalente a 600 millones de dólares, y eso involucra a más de una docena de pymes cuyos accionistas principales son miembros del comité político del PLD. Pero no nos metamos para ahí porque no queremos politizar el pacto. ¿Pero está politizado? No, pero regresemos a la parte técnica de la generación y la distribución, que eso es lo que le gusta a usted. Es decir, en la generación esas dos plantas no son suficientes, porque nosotros necesitamos además energía limpia. ¿Pero quien quiere politizarlo es Fernando? No, pero dice, no es un problema de técnico ni es un problema de economista, es un problema del país. Sí, pero no solo. Entonces, pero, yo creo que me lo está politizando, porque de que tú llenes esa vaina de curas y de ONG y de vaina de esa, ya estamos hablando. Doctor, mire, yo quiero a alguien que me defienda, Fernando. A la muchacha que él dijo, que ni siquiera hablando con Grullón, que es de Sur, ha podido resolver el problema. Óigame, doctor, exactamente lo que yo intento hacer. En un minuto se lo voy a decir. Nosotros decimos, generación, ya está claro, y Edwin lo reitera, de que no es suficiente lo que se plantea respecto a Catalina. Por tanto, ¿qué más hay que hacer? Nosotros decimos, mira, aquí la energía hidroeléctrica, y no es por sequía, porque eso es un problema puntual y por el momento, cuando la ponen al máximo, cuando ha estado al máximo, producen la mitad y debajo de la mitad de lo que ella tiene capacidad para producir. ¿Por qué nosotros no garantizamos que una empresa hidroeléctrica, que incluso en los últimos 3 años deja de beneficio alrededor de 700 millones de dólares, aunque no se ven porque la mafia lo succiona o porque lo usan supuestamente para pagarle a los generadores? Óigalo bien, beneficios. De la ET. Eso le dice a usted que si eso se invirtiera, pudiera producir mucho más, y en el marco del pacto lo que hay que decidir es poner esa parte del sistema a producir al doble de lo que está, a aumentar, como dice la ley, la energía alternativa, y a garantizar que la producción que se hace de energía térmica tenga otro tipo de tratamiento, y seguro que vamos a tener lo que se necesita. Yo quiero que aquí hay héroes anónimos. Mucha gente nos dice, qué bien se ve Coral. Que esa imagen que recibe Coral es una imagen que se le envía desde aquí. Y aquí tenemos un hombre que nunca se menciona, le dimos las gracias a los decoradores, pero está Hanley Rosario. Hanley es el hombre que hace posible, él solo, que todo esto ocurra. Así que a Hanley y a Kelvin
le hacemos el reconocimiento. Señores, Edwin Croes y Fernando Peña son de los observatorios de políticas gubernamentales de la UAS. Públicas. Pero cuando nosotros revisamos los temas que hay que tratar, nos cansamos de escribir elementos y queremos dejarle una agenda a ellos para próximo programa. Machi le pone el primer punto, que es plan de expansión. El plan de expansión. Nosotros queremos decirle que no nos gusta cuando nos dicen que el principal problema de la corporación es que la gente no paga. Eso no es verdad. Los otros dicen que yo soy ladrón y que el consumidor se roba la energía. Dicen que la pérdida en la transmisión es un elemento importante, que los generadores son unos vampiros, que los contratos están mal hechos, que los combustibles, lo que hay ahí es una mafia grandísima, que la energía alternativa tiene bloqueo para que no funcione y que la política y el ampoducto, como dice Velázquez Mainardi decía ampoducto, son los culpables. Esa es la agenda. Vamos a una pausa, le damos las gracias al observatorio y volvemos por Coral.